le voy a dar un fuerte apretón a Héctor Alberto Sangiuliano, más conocido como Sanju. ¿Cómo estás, Sanju? Buenas noches. Muy bien, Chino, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, vos no sabés qué alegría y qué placer me da poder charlar con vos en este programa, ¿eh? Sí, hemos tenido otra charla también Sí, que he disfrutado mucho. Ahora va a ser al aire, digamos. y hemos compartido algunos asados también, Sí, sí, hay unas comidas. de tu manufactura. Bueno, Sanju, primero te voy a presentar. Sé que no necesita presentación, Sanju, pero bueno, es hijo de neuquinos, nació en 1951, eh, comenzó su carrera profesional en 1974, ahí ya comenzó a firmar con el seudónimo Sanju, en el suplemento de humor negro de Satiricón, todos recuerdan esa tremenda revista Satiricón, y también integró el equipo creativo de la revista Mengano y trabajó, colaboró con historietas, humor e ilustraciones en Humor, Superhumor, El Péndulo, Feriado Nacional, Fierro, Don, Tiras de Cuero y Cóctel, entre muchísimas otras. Así que bueno, Sanju está ya presentado y hoy lo habíamos convocado para charlar sobre los 45 años de la desaparición de Héctor Oesterhel, que fue guionista, destacadísimo guionista, y autor del Eternauta, entre otras muchísimas publicaciones. Sanju, yo quería preguntarte, así comenzamos esta charla, eh, preguntándote quién era Héctor Oesterhel. Ya, Oester, que él fue un creador fundamental en la historieta argentina. Fue una especie de un innovador en cuanto al relato y a la mixtura de relato. Él era un lector de un poco de ciencia ficción, de fines del siglo XIX, digamos, cuando habría ahí algunas ¿cómo se llama? Novelas emblemáticas de la ciencia, del comienzo de la ciencia ficción. Y después fue haciendo una mixtura con lo costumbrista. Ujú. Y entonces logró aquello que tuvo su punto culmine con el Eternauta, o sea, hizo una novela de ciencia ficción en Buenos Aires, que hoy parece una tontería, pero en aquel momento fue una revolución, digamos, ¿no? O sea, Claro. aquella cosa de que nosotros la veíamos en Neuquén, digamos, pero de todas maneras conocíamos la Plaza del Congreso, que más o menos alguna idea teníamos de eso, y conocíamos toda esa ruta que él hace desde el San Isidro, de su San Isidro hasta el centro, digamos, ¿no? Ujú. Que es un poco la, la, la vena central del relato, ¿no? Ese enorme recorrido que va haciendo y lo que va viviendo y las sensaciones que va sintiendo como un muchacho. Era un muchacho un muchacho suburbano, digamos, porque no era un porteño para nada, digamos, ¿no? Ujú. Era alguien de los suburbios, por eso quizá también tenía tanta, tanto éxito acá entre nosotros, que no éramos porteños, digamos, y un poco más, le teníamos cierta inquina a los Claro. porteños, ¿no? Sí, sí, sí. Y él crea esa historia, bueno, que con el tiempo se volvió premonitoria, ¿no? Porque fue de esa manera, él, podríamos decir que él fue el Eternauta, digamos, Claro. en algún punto, digamos, ¿no? Recordemos Lamentablemente. que el Eternauta, el guión del Eternauta es una invasión extraterrestre, ¿no? Y cómo se organiza la resistencia desde la Tierra, la humanidad.
Sí, no es desde la tierra, digamos, es desde el sur, Claro. digamos. Ya en ese momento estábamos en Buenos Aires, o sea, Ujú. toda la ciencia ficción en general ocurría en el norte, o sea, que ocurría en Estados Unidos y en Europa, que era donde un poco estaba la revolución tecnológica. Bueno, había todo todo lo que venía de Julio Verne para acá, digamos, la Ujú. guerra de los mundos, qué sé yo, estaba todo eso, pero todo eso se relacionaba a algo exótico, a desarrollo tecnológico, a cosas así. En cambio esto venía a pegarnos acá, digamos, ¿viste? Claro. A nuestra situación de tercermundista, que él después en la guerra de los Antartes, unos años después, cuando ya estaba militando políticamente, lo define claramente como una, digamos, el norte entrega al sur, en Ujú. realidad es eso, digamos, ¿no? Bueno, Claro. una de las, una metáfora bastante realista de lo que... Por eso vos decías que fue una premonición. Sí, en realidad decía eso por su vida, digamos, Mm. ¿no? Que él también le tocó esa cosa de, bueno, de volver con el tiempo, pobre, porque desapareció y también, bueno, sufrió no solo sufrió la desaparición física en su momento, sino que el Eternauta mismo sufrió la historieta del Eternauta, fue, no sé, se la birlaron, por llamarlo de alguna manera, en un momento en que él estaba muy mal de dinero, porque estaba en la clandestinidad, mal vendió los derechos, digamos, y bueno, Claro. costó mucho tiempo después recuperarlos también, ¿no? Ujú. Que su familia recuperara los derechos. Y él, Un poco es eso. él Sí, marcó toda una generación, ¿no? Con el sí. Eternauta. Con el Eternauta, y también o sea, el Eternauta ha tapado muchas otras cosas que él creó que eran maravillosas, Ujú. ¿no? O sea, no se puede olvidar del Ernie Pack, digamos, ¿viste? O sea, era una historieta bélica, pero que sobrepasaba el tema de la guerra, digamos, era una cosa filosófica sobre el ser humano, ¿viste? Claro. O sea, era muy, o sea, ahí vos podías ver o sea, los alemanes como víctimas de la guerra también en determinadas circunstancias, no el soldado alemán, no la Sí. ideología ni nada, digamos, Ujú. sino la persona, ¿no? Eso se veía ahí. Y después estaba, ¿cómo se llama? Una novela que se ha perdido, digamos, yo no la he visto, no he vuelto a ver, digamos, pero que era Ticonderoga, que ahí el tipo tenía un conocimiento de aquellas, de las novelas también, digamos, de fines del 1900, digamos, de Fenimore Cooper y todas esas, el último de los mohicanos y todo eso. Y él desarrolló junto con Prat ahí una historieta hermosísima donde ¿cómo se llama? Ticonderoga era una especie de, de indio, ¿cómo podemos decir? Un nativo que había adoptado un poco las costumbres, pero que o sea, vivía la naturaleza de una manera impresionante, digamos, ¿no? Ujú. Y tenía el aliado en ese momento de un dibujo de Prat que era maravilloso, que era un dibujo de Aguada, ¿no? Yo de pibe veía eso, bueno, he sido dibujante toda la vida, digamos, ¿no? Incluso, o sea, nací dibujante, digamos, o Sí. sea que tengo una fascinación por las imágenes y los dibujos, ¿no? Ujú. Y veía eso y me parecía, pero en esa época yo era un pibe, digamos, ¿viste? Me parecía extraordinario esas manchas, unas manchas de aguada con aguadas grises, ¿viste? Que era algo muy distinto a lo que hacía Prat en general, que era tinta, ¿no? Hacía blanco y negro, digamos, hacía unas manchas de tinta y una cosa de blanco y negro muy fuerte bueno, en el Ernie Pike eran unas cosas bastante expresionistas prácticamente, Ujú. digamos, ¿no? El tipo manejaba eso y era un genio, pero ahí en esa de Ticonderoga manejaba el tema
de las aguadas y de los grises y de una cosa muy poética le daba, y las historias también lo eran. Había una cosa que él usó muchísimo, que era el relator, digamos, ¿no? Aquel que contaba la historia del otro, ¿no? Que él usó en Morcinder, en Sherlock Times, ¿no? En Sherlock Times aparecía él mismo, ¿no? Como personaje, y era el que contaba la historia del otro, ¿no? Y otra historieta maravillosa fue, ¿cómo se llama? El Sargento Kirk, ¿no? Claro. O sea, el Sargento Kirk, que tuvo su origen, era, cuando él la piensa como un Martín Fierro, o sea, la piensa como un soldado argentino que se pasa, o sea, que deserta y se pasa al bando de los indios, digamos, ¿no? Que se corre de ese lugar. Y como el editor le parecía que el gaucho no funcionaba, que había tenido, bueno, había habido historietas gauchescas de mucho éxito, pero bueno, en aquel momento le parecía que ya no estaba eso, entonces lo llevó a Estados Unidos. Y creó una historieta en esos años, digamos, en los 60, por ahí, que creó eso, que los yanquis recién la vinieron a mostrar, mostrar esa temática, digamos, del soldado que pierde toda convicción con respecto a la guerra contra el nativo de la tierra, digamos, en Danza con Lobos, ya por el 1980, recién vienen a hacer una película donde se aborda ese tema, digamos, ¿no? Del soldado descreído que se refugia con una tribu, digamos, nativa, o sea, en ese sentido, en muchos sentidos, fue un adelantado como humanista, ¿no? Porque él era un profundo humanista, digamos, ¿no? Era eso. Pero bueno, todo eso tiñó la historieta, y eso fue lo que después en los 70, que fue en la época en que yo, como vos bien decías, empecé a publicar, el continuador de esa línea fue Trillo. Fue un gran creador argentino, y él lamentablemente, bueno, y por motivos económicos, por supuesto, en este país que expulsa de esa manera, digamos, o sea, que no valora lo que tiene, terminó trabajando para Europa, ¿no? Y fue al final para Estados Unidos, digamos, pero toda esa, bueno, empezando por el Loco Chávez, que era una historieta absolutamente costumbrista, pero era un tipo que seguía esa cosa, ese sentido de lo popular, de lo humano, de lo, bueno, todo lo que había desarrollado Westergel en su momento, digamos, ¿no? Y Sanju, ¿y cuándo comienza marcadamente su militancia política? Y yo no te digo, yo puedo contarte mi experiencia, mi extraña experiencia con Westergel, en realidad. ¿Tenés tiempo? Digamos, Sí, te cuento. claro, sí. Yo me fui de Neuquén, terminé la secundaria, me fui a estudiar ciencias económicas a Bahía Blanca. Estuve ahí un año y dije, esto no es lo mío. Y a mediados del año siguiente, en el año 71, me fui a Buenos Aires. Y bueno, anduve dando vueltas ahí, llegué a mediados de año, estuve trabajando trabajos olvidables, y en el 72 me entro en la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Escuela de Arte Manuel Belgrano era una escuela secundaria, digamos, era una escuela que, no sé cómo es exactamente eso, pero bueno, se entraba al tercer año, digamos, ¿no? O sea, cuando vos hacías la secundaria, hacías primer año, segundo año, en tercer año entrabas a la Belgrano. O sea que yo estaba tardíamente en la escuela, digamos, y
por esa razón se acercaron, o sea, yo fui ahí, era un, un pajuerano, digamos, yo hacía unos pocos meses que estaba ahí en Buenos Aires buscando algún lugar en el mundo, ¿no? Ujú. Y enseguida nos hicimos amigos con otro muchacho que también estaba en las mismas condiciones que yo, que era más grande que los pibes que estaban ahí, digamos, había distintas edades, digamos, se ve que era una escuela a la que entraban los que se decidían a su vena artística en cualquier momento, digamos. Entonces, bueno, era así, digamos. A mí me parecía fundamental. Yo acá no había tenido ninguna práctica ni ninguna escuela, así que me parecía bueno estar ahí. Me hice un amigo de alguien que tenía mi edad, un muchacho de ahí de Flores, digamos, y eso me introdujo en un mundo de la ciudad, ¿no? Del mundo porteño de Flores con esta gente. Conocí gente maravillosa, a las cuales sigo siendo amigo todavía ahora, ¿no? Ujú. Y entonces, como éramos mayores, digamos, más grandes, se acercaban los que estaban en tercer año, que era el último año, eran 3 años. Y nos hicimos amigos de algunos que eran, que estaban mucho más adelantados que nosotros. Y entre ellos había una alumna, digamos, que se llamaba Estela. Y un día me dice, no, ella es Estela Westergel. Yo, que era, imagínate el pajuerano que era yo en ese momento, y me quedé helado porque o sea, estaba le digo, pero ¿cómo que tenés que ver, qué tenés que ver con con Héctor que dice, no, mi papá, dice, ya, ¿viste? Como, Ajá. no, dice mi papá, dice, ah, bueno, qué sé yo. Y en ese momento, bueno, nada, se vivía ahí esa la relación. Yo le decía después, le decía Ticonderoga, porque ella siempre andaba con un saco de cuero en ese momento, ¿no? De ese cuero, así como era como un cuero no trabajado, digamos, no me acuerdo cómo se llamaban esos, pero bueno, andaba con un saco de ese y yo le decía Ticonderoga. Y tuvo ahí algunos noviazgos con estos con uno de los amigos de estos, tuvo un romance así pasajero, y ahí se enganchó con quien fue su pareja y que bueno, lamentablemente desaparecieron juntos después, ¿no? Sí, sí. Fueron asesinados, digamos, no que desaparecieron, fueron asesinados. Ujú. Y que era el Vasco. Para nosotros era el Vasco, nada, era un compañero ahí, o sea, era muy raro porque íbamos ahí a Bellas Artes, era una época de mucha conflictividad ahí en la escuela esa porque estaba en el centro, en la calle Cerrito, y le iban a mudar a Barracas. Y nosotros, por supuesto, estábamos en contra de todo, entonces no queríamos después resultó que la escuela de Barracas era re buena, digamos, ¿no? Porque tenía unas aulas enormes, tenía unos talleres, nosotros donde estábamos era una casa antigua, grande, pero bueno, no era tan cómoda como fue después la escuela que se hizo allí en La Boca, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí estábamos, digamos, nos pasábamos todo el día, todas esos meses me lo pasé de toma en toma, digamos. Nosotros tomábamos 2 días, nos rodeaba la policía, bueno, nos dejábamos, salíamos, no sé qué, y había algunos que eran más, en ese momento eran más militantes que nosotros, digamos, En ¿no? qué O año, sea, de qué año estamos hablando, en el Sanju? 72, en el 72. 72, sí, Ujú. sí. Él ya militaba, se había incorporado a Montoneros? No, creo que todavía no, No. no, por eso te digo que yo no tengo exactamente su recorrido político, Sí. pero digamos, en ese momento creo que no lo estaba Sí, y porque además hay todo un debate político en torno a lo que pensaba Oesterhel. Algunos lo tienen como un antiperonista, otros lo tienen como un militante socialista, pero bueno, todavía eso no está muy en claro, ¿o sí? mirá, yo lo que él no era peronista cuando hace el Mm, Eternauta, o sea, ujú. eso.
eso se ve claramente porque la gran batalla no se da en la Plaza de Mayo, pero que sí se da en el 73, en el 74, ahí cuando empieza con la Guerra de los Antartes. Hay un líder, no me acuerdo si del Chang o una cosa por el estilo, que es el líder, que era una especie de Perón, que aparecía ahí, ya estaba en Plaza de Mayo, digamos. Toda la conflictividad se pasó a Plaza de Mayo con la gente en la calle, que resistía a los invasores, pero el Eternauta original es en Congreso, digamos, como si fuera un demócrata, digamos, no como un peronista. Claro. No sé qué relación tendría ahí con el peronismo, pero digamos, no. En ese momento era todavía más cruel que ahora, digamos, ¿no? Era peronista o antiperonista, digamos, pero bueno, no había eso. Y creo que ahí es en el 72, 73 que él empieza, que se vuelca, sí, abiertamente al peronismo, digamos, porque es lo que transmite con sus historietas, digamos, ¿no? Con la parte creativa, digamos, claro. ¿no? Bueno, y fue un militante y pasó a la clandestinidad y durante mucho tiempo estuvo produciendo historietas, o sea, por teléfono. O sea, yo conocí a Gustavo Trigo, por ejemplo, y le pasaba los guiones por teléfono, digamos. Ajá. Claro, sí. O sea, seguía publicando desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad. Eso fue cuando era en la época de la revista Scorpio. Ajá. Y ahí, bueno, ahí estaba en la clandestinidad. Yo no sé cómo sería el tema del cobro, de los derechos y esas cosas, no sé cómo era, pero y ahí fue donde él malvende su Eternauta, digamos, ¿no? Claro. Él estaba en Tigre viviendo, ¿no? Se había refugiado en el Tigre. No sé, digamos, la verdad que eso no sé exactamente, digamos, viste esa cosa, pero bueno, después de ahí, cuando su hija está en pareja con este muchacho, a los 2 meses, una cosa así, en el año 72, se casan y nos invitan a la casa de Westergel. Yo fui a la casa de Westergel como un muchacho del interior. No tenía nada que ver en ese momento. Yo empecé a dibujar en el 74, a publicar, digamos. Sí. O sea, en ese momento no era más que un lector. Pero ya tenías vos tus bocetos hechos. Sí, pero no lo conocía nadie, digamos, ¿viste? O sea, nada. Yo iba de Bellas Artes y dibujaba ahí, digamos, y tenía, dibujaba bien y todo. Yo me fui de Bellas Artes, nos fuimos porque ya no se podía estudiar más, digamos, ¿viste? Estábamos de toma en toma, era bastante inútil estar ahí. Y cuando volví a fin de año, me di una vuelta para ver a la gente y qué sé yo, tenía toda la materia aprobada menos inglés. Como una cosa medio extraña, no había ido nunca y tenía aprobado todo menos inglés. Aparte de los profesores plásticos, me aceptaban, digamos, ¿viste? O sea, veían que tenía actitudes, ¿no? Nada. Así que era eso. Y mi cosa no era más que ser un lector, un admirador de Westergel. Y tengo la imagen, en un momento, Westergel tenía una casa de 2 plantas, y él está sentado en la escalera, en los primeros escalones, con las 4 hijas ahí en ese momento, y le tengo la imagen, ¿viste? Tengo presente esa imagen y no, o sea, nada, ni siquiera le dije que lo admiraba, digamos, ¿viste? Estuvimos hablando, él estuvo hablando con nosotros un rato ahí mientras estábamos en la fiesta esta de casamiento y nada más, digamos. Y de ahí después yo les perdí el rastro, te digo la verdad, o sea, en ese momento yo después no supe más nada hasta 2 años después, cuando, bueno, empecé a trabajar y me empecé me hice amigo de Trillo, que tuvimos así estrecha en esa época que fue la época de Mengano, poco antes del golpe, y bueno, ahí sabía de Westergel por lo que me contaba Trillo, digamos, porque ellos sí tenían alguna relación con él y sabían, digamos, pero nada, entonces lo que se sabía era eso, digamos, que estaba en la clandestinidad, y la clandestinidad era eso, nadie sabía dónde estaba, digamos, ¿viste? Sí. Era un poco era esa la situación, digamos. Y Sanju, ¿y vos recordás cómo fue la desaparición de Héctor y toda su familia ese 27 de abril de 1977? La verdad que no, te digo, o sea, nosotros no hacía nada, o sea, nosotros yo no tenía en ese momento una militancia, nada más, o sea,
yo fui a recibir, estuve en Ezeiza, y nada, estuve ahí en ese momento porque fui por la mía, y tenía una novia en esa época, fuimos juntos, digamos, de ahí, y nada más, digamos, pues fuimos a, ¿cómo se llama?, a Gaspar Campo, cuando vino Perón, yo estaba en eso, y tenía una militancia en otros grupos menos, o sea, no en los grupos armados, digamos, nunca entré en eso, digamos, no era lo mío, digamos. Entonces teníamos militancia de base, trabajábamos con gente de las villas y qué sé yo, pero no estábamos en la cosa armada y no había, o sea, yo, por lo que yo tengo, yo soy una persona bastante informada en general, y te digo, nadie sabía nada, o sea, nadie supo lo de Oestre, que, o sea, era una cosa realmente que no se sabía, o sea, los militares lo ocultaban, y los que estaban en la clandestinidad estaban en la clandestinidad, claro. Digamos, era así. Y sí yo estuve en feriado nacional cuando llegó, que fue un momento, ese sí fue un momento tremendo, que llegó la persona que había estado con él, que fue la primera vez, le fue a ver ahí a Sasturain, que contó lo que habían sido los últimos momentos de Oestre, detenido, digamos, qué sé yo, o sea, él tampoco, la persona que vino no sabía qué le había pasado, digamos, claro. No tampoco, pero había estado con él en ese momento, estuvo con él cuando le trajeron al nieto, cuando mataron a Estela y el marido, y llevaron, bueno, cosas tremendas, digamos, pero bueno, no, esa es mi recuerdo de esa época, te digo, porque era así, o sea, lo que estaba en clandestinidad era clandestinidad, claro. Digamos. Sí, una parte que uno conocía, bueno, que sabía que no sé qué, digamos. Ni los más cercanos sabían dónde estaba. Por supuesto, ni la mujer sabía, o sea, viste, yo tengo relación con ella, la vi mucho tiempo después, qué sé yo, pero ella fue la primera sorprendida de todo eso, claro. Digamos, ¿no? Y nunca entendió, porque también Oestre, que él tomó esa decisión personal, digamos, ¿no? Bueno, y después lo acompañaron las hijas, ¿no? Porque todos fueron, con sus ideas, tuvieron la misma militancia en su momento, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esa fue mi relación, o sea, no he profundizado, digamos, en su derrotero ahí, pero todo lo que se sabe es lo que se ha ido reconstruyendo con el tiempo. Exacto. O sea, de eso no se sabía. Por eso te digo que en ese momento, cuando apareció este tipo ahí en feriado nacional a contar esa historia, no lo podíamos creer, ¿no? Porque era una cosa que no la había contado nunca él a nadie, digamos, ¿viste? Y vino ahí, no sé, lo contó y vino y contó esa historia, digamos, ¿no? Pero bueno, eso fue ese fue mi relación con la historia de Oestergel, ¿no? Y la verdad que nos encantó que nos la hayas contado, que nos la hayas contado a nosotros. Sabés que yo tengo un aprecio muy grande por vos, y espero que podamos encontrarnos con ese amigo en común, con Jorge Gorostiza, una noche de estas a volver a juntarnos y a comer. Sanju, yo te mando un abrazo muy, muy grande y te agradezco muchísimo estos minutos que estuviste charlando con nosotros. Listo. Te agradezco mucho la oportunidad de contarlo, así que te mando un abrazo grande y espero que nos reencontremos pronto.